Ah, Yes, yes. this is good. Yes. Okay, Nathan. So listen, this is, I'm going to show you right away. Okay, this is our landing page. Here, Nathan, you need to go here. I already shared the web address, the URL. Mhm. Okay. So on any browser, or any mobile device, maybe I don't know, cell phone, a tablet, whatever. Okay. Okay, you can go to this address, and they will show you this page. Here, Nata, if you go down, you will find what Recreo is. Okay, Recreo es la red escolar de colaboración y reforzamiento educativo oportuno. We created, we created this page, Nata, not only for English, but also for many subjects. For example, Mhm. for mathematics, for Spanish, English, natural science, and history. Why? Because we sell this product to many schools in Mexico. But Mhm. but your account, Rata, your account is only for English, okay? Mhm. You will never see mathematics, Spanish, what for is useless, okay? You will only see English, okay? So super easy Mhm. here. Go to Inicia Sesión, Mhm. and it will open this page. Okay, here you need to write down, okay, your user and the password, or copy the user and copy the password. Okay, and then Okay. here, Nata, please make sure you don't have any blank spaces in Spanish. Aquí no tengo cuidado para que no tengas espacios, no sé, en blanco o espacios innecesarios, porque si tienes espacios no te va a dejar entrar. Como lo hacemos, lo ponemos el cursor al final y le damos suprimir. Cursor al final, le damos suprimir. Ya con eso aseguramos que está bien. Then, Renata, okay, Okay. now back to English. Then you click here on sign in. And this is your Renata, okay? It says, hola, Renata. And here Okay. you will see ejercicios resueltos, temas vistos, aprendizajes esperados y competencias. Here, Renata, you will see all the topics that you have to practice in Recreo. So every day you need to answer Recreo. Right now, no, because it's a new account. So on Monday, you will find here activities. Okay. Okay. Here, Renata, here, in temas vistos, if you click on temas vistos, you will see here information about your activity and information about the topic and your percentage. Okay. Right now it's empty because you haven't answered. Okay, so I go here home, and then Nata, how do you close the session? Here on your name, click on your name, and then click on logout. Voy a mostrarte, Nata, la cuenta de un alumno que Mhm. ya tiene datos, que ya ha contestado, para que veas qué es lo que hay. Mira. Look at this. Okay, here, this is Carlos Posada. This is one of our students. And here, Mhm. Nata, here you will also have the topics. Okay. Siempre, Nata, los temas van a ser después de que tomes la clase. Aquí en este Okay. caso, el práctico, plural y plural, verbos en infinitivo y comida de restaurante. Mira, si doy clic sobre el nombre del tema, mira, como que se hace un poquito para abajo, mira. ¿Qué quiere decir? Que aquí a veces vas a encontrar objetos de aprendizaje. Objetos de aprendizaje pueden ser recursos interactivos, pueden ser audios, videos, para reforzar ese tema. En este caso Okay. no hay nada. Lo importante, Renata, es aquí, mira, contestar. Das clic en contestar y te va a aparecer las preguntas. Mira, aquí lees la base de la pregunta, ¿ok? Y ves las opciones de respuesta, selecciona la que es correcta y das clic en Answer. Y te va a cambiar la pregunta. Mira, aquí, ¿cuál es el plural de potato? Ah, pues mira, aquí a lo mejor el profe Rafa te enseñó que potato es potatoes. Y le das en contestar. Okay. ¿Qué pasa, Pero Rafa? qué es, perdón, no vi bien. En el punto que marcaste, Ah, mira, no me salió toda la pantalla.
Como aquí, mira, dice, what food is this, ¿no? ¿Qué comida es esta? Ah, pues mira, aquí ves la imagen. Ah, pues aquí, miran, te da las opciones de respuesta. ¿Sí? De acuerdo a la imagen, esto en inglés no, se llama, mira, Ah, ahora ve completo. se llama corn dogs, que son aquí son las opciones de respuesta y tienes que indicar cuál es la correcta. Selecciona la correcta y le das clic en contestar. Perfecto. Aquí a lo mejor, mira, te voy a poner otro ejemplo. Aquí a lo mejor ya lo leíste, hijos, aquí no me acuerdo cuál es, y contestas equivocadamente. Mira, voy a contestar al azar, ¿ok? Y le das en contestar. ¿Qué va a pasar? Mira, mira, ahí la atiné. Ahí la atiné, mira. Ok, mira, mira, esta es seguro esta manera. Contestas equivocadamente y te vamos a, mira, una retroalimentación para que puedas tú recordar el tema. Para que te des cuenta en el momento Es que lo correcto, hiciste mal. es correcto. Aquí muchos alumnos lo que hacen es copiar la retroalimentación, u otros solamente la leen, pero bueno, aquí siempre te va a mostrar cuando contestes equivocadamente, te va a dar la retroalimentación. Y le das en OK. Y al final, Rata, mira, te va a dar tu resultado. Mira, aquí sigues contestando y te va a dar tu resultado. Mira, vas a ver. Por día te va a dar tu resultado. Mira, en este caso, ese alumno está atrasado. Mira, ya es viernes y apenas va contestando miércoles. El miércoles obtuvo 66.6% correcto y de incorrecto 33.3. Ya, digamos, ya contestaste el día, ¿no? Aquí ya tu gráfica va avanzando. Aquí te recomiendo, Nata, que no te atrasas como este alumno. Esto es un mal hábito. ¿Sí? Que ya es viernes y apenas contestó miércoles. Esto no se debe de hacer. Debe de ir siempre al día. Ah, hoy contestó todito. El lunes, porque hoy todavía no tienes actividad. ¿Por qué? Porque como es cuenta Ah, nueva, no, 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 pero apenas. este alumno contestó hoy todo. ¿O cómo? Ajá, exacto, exacto, Nata. Hoy hizo todo. Y hay Exacto, que hacer por día, el exacto. mismo día. Si te diste cuenta cuánto tiempo te va a tomar contestar recreo, Nata, a lo más 10 minutos. ¿Por qué? Porque son 6 preguntas. Del tema, 6. 6 preguntas del tema que hayas visto con el maestro Rafael. Oh, ok, ok, ok. ¿Cómo Hay me que regreso hacerlo. aquí? ¿Se ¿Cómo me... puede hacer inmediatamente después de la clase o más tarde? Ah, claro, esa es otra buena pregunta, Ana. ¿Cuándo lo puedo hacer? En el momento que tú gustes, en el momento que tú lo indiques. Digamos, después de la clase, que estás esperando a alguien, contesta recreo, que estás esperando tu comida, contesta recreo, que, no sé, antes de dormir, contesta recreo. Cuando tú quieras, la plataforma está abierta 24 horas al día, 7 días de la semana. Ok. Ahora, mira, ¿qué hacemos aquí? Voy a la casita, mira, al home, doy clic en el home, Ah, ya, ya vi. ¿sí? Doy clic en el home, y me va a regresar a la página de inicio. Mira, aquí este alumno, Renata, está atrasado. Eso también te va a pasar a ti, mira. Si tú no contestas, mira, como aquí, él está del 8 de agosto al 12 de agosto, mira, está atrasado. Acá tiene del 15 de agosto al 19 de agosto. Y tiene del Espera. 22 de agosto No, nunca respondió. al Nunca 26 de entró. agosto. Va atrasado. Al rato voy a tener que hablar con él, con Carlos Posadas, para decir por qué no has contestado. Ya lleva 3 semanas de atraso. Eso, Renata, también te va a pasar a ti. Si tú no contestas, te vas a dar cuenta que vas a tener muchos aquellos pendientes. Y No. mira, y es algo bueno de recreo. En recreo, a pesar de que ya son semanas muy pasadas, como aquí, del 8 de agosto al 12 de agosto, no importa, puedes contestar. A lo mejor, pues, sabes que, Miguel, es que estuve muy ocupada en la semana y no me dio tiempo. No es problema. Siempre tienen los ejercicios activos para que en cualquier momento tú puedas contestar. Mm, Ahora, mira acá. Mira, temas vistos. Aquí es importante para que tú también lo veas. Mira. Temas vistos te va a mostrar, Nathan, la competencia en inglés, el aprendizaje en inglés y el tema que has practicado. En este punto, Carlos Posadas, mira, tiene problemas con alimentos de restaurante. No recuerda muy bien el uso o el nombre de los alimentos de restaurante. Tiene, mira, 50%. Mira, otro más. ¿Eso cuánto ya está estudiando, Carlos?
¿Cómo? ¿Hace cuánto estudia? Hace poco, él está en nivel intermedio, Igual pero que yo. no hizo el básico con nosotros. O sea, se le hizo su examen diagnóstico y llegó, ¿no? Mira aquí, verbos en infinitivo, más o menos, ahí la lleva. Mira, ¿sí? Y otro más. En plural y singular, eh, sustantivos en singular y en plural, mira, sí está bien. Esto, Renata, nos ayuda mucho para que yo cuando entre y reviso tu cuenta, como ahorita reviso la cuenta de Carlos Posadas, yo me dé cuenta y reporte al profe Rafa, ¿sabes qué, Rafa? Renata no recuerda, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no Renata no recuerda los alimentos del restaurante. ¿Por qué? Mira, tiene 50%. Entonces, yo le reporto a Rafa y ya Rafa en la siguiente clase va a retomar este tema. Mm, Por eso, perfecto. Renata, es importante que siempre contestes recreo. ¿Cómo me cambio de Ujú. aquí? Mira, igual, regreso al home y listo, Renata. ¿Sí? Y aquí, para salir, me recuerda, voy a tu nombre, ¿sí? Donde está tu nombre, y le doy en Mm, logout. Ahí ya me salí y listo. ¿Sí ves? perfecto. ¿Sí? Digo, a partir de lunes, Rata, ya puedes contestarlo, ¿no? Lunes, tempranito si quieres, ¿no? Para que lo Perfecto. empieces a practicar. Pero es cierto, mi consejo, hay que tener disciplina para contestar recreo porque eso nos da datos de análisis a nosotros y nos da evidencias de tu progreso, de tu aprendizaje. ¿Sí? Bueno, Para que vayan a estar perfecto. Es disciplina, solamente disciplina, Rata, ¿ok? No seas indisciplinada como Carlos Posadas. Carlos Posadas es un mal ejemplo. Eso no se debe de hacer. De dejar acumular semanas y semanas, eso no se debe de hacer. Ok, uf, ok, Nata. ¿Preguntas, Nata, dudas? ninguna. Muchas gracias, Miguel. Ok, very good. So, ahí yo le conto a tu Rafa. Thank you, Rafa, thank you. Okay. Bueno, so Renata, how you doing? Fine, and you? Great, thanks. Okay, Recording in progress. okay. So the point here is never, you can have many combinations. I mean, you can have like, I'm your friend, right? I'm your friend. Oye, yo soy tu amigo. Es decir, mi punto es que para que tú ocupes el verbo to be en presente simple y sea presente simple, tienes que tener cualquier cosa después de estos, pero nunca un verbo. Puedes tener un sustantivo. Por ejemplo, tú puedes decir, he's the boss, ¿no? Ah, bueno, él es el jefe. He's the boss. She's my mom. Puedes tener, it's beautiful. Puedes tener, we're in trouble. Puedes tener cualquier frase que tú quieras, mientras nunca pongas un verbo. O sea, aquí the boss no hay ningún verbo, my mom no es ningún verbo, beautiful no es un verbo, so we're in trouble, estamos en problemas, they are part of the team, ellos son parte del equipo, part of the team. ¿Sabe? ¿Sale? Puedes tener cualquier frase que tú quieras y esta acuerda que significa yo soy tu amigo, you are a father, tú eres un padre. Puedes tener un montón de clases de cosas aquí, ¿no? So, he's the boss, él es el jefe, she's my mom, ella es mi mamá, es hermoso, estamos en problemas, so we're in trouble, they are part of the team, ellos son parte del equipo. Puedes tener lo que tú quieras mientras no pongas un verbo. Ujú. Okay. Ah. Is adjectives pro what is in propor? That's a preposition. Yeah. Estamos en, ¿no? Estamos en México, estamos en problemas. Part of team, that is an adjective. Part of the team. Parte del equipo. A part, cada una de esas palabras, part es un sustantivo. Of es una preposición. Da es un artículo y team es otro sustantivo. How you pronounce the H? The. Okay. No de, sino the team. Okay. The.
So you can have any kind of words, right? But never, 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 never a verb. And, okay, so remember you have negative forms. So you can say I'm, or you can say I'm not. I'm not, no soy tu amigo. Si tú quieres afirmar de manera negativa, I'm not, you're not, he's not, she's not. It's puro not. O sea, a esto nada más le pones un not y ya lo vuelves negativo. Okay. ¿Vale? Entonces, that's present simple. That's what you would call the verb to be in present simple. Entonces, okay, do you have any questions up to here? No. No? Not. Can you repeat about the not? It's the same, but not. I Not, am yeah, not your friend. I am not a father. exactly. Yeah. Very Yeah. simple. So remember, when you use those, I'm your friend, you're making an affirmative positive sentence. Una afirmación positiva. Yo soy tu amigo. Estás afirmando que sí. Es una afirmación positiva. Una idea afirmativa, vamos a llamarlo así, una idea afirmativa positiva. Todas estas son afirmativas positivas, porque estás afirmando que sí, estás afirmando que él es el jefe, que ella es mi mamá. Si quieres hacer una idea afirmativa también, pero negativa, le tienes que poner el not para decir no soy tu amigo, no, ella no es mi mamá, él no es el jefe. ¿Sale? Perfect. Okay, all right. So how would you say something like, estoy aquí contigo. Estoy aquí contigo. I am here with you. Okay. So how would you say, tú no estás aquí conmigo? You are not here with me. Exactly. So how would you say, ella no es la jefa? She's not the boss. The boss. Okay. ¿Cómo dirás? Yo soy la jefa. I am the boss. Okay. Yep. And the contracted version of that, I am or. ¿Cuál es la versión contraída de eso que acabas de decir? I'm not. Okay. I'm the boss. I'm the boss. Okay. Por cierto, cuando digas esta, las M's, te vas a dar cuenta que te van a dar ganas de decir I'm con una N, ¿no? I'm the boss. Pero cuando hagas la M tienes que cerrar los labios. I'm the boss. I'm the boss. Okay, so how would you say something like, okay, ellos son, no, ahí son, ya le estás poniendo un verbo. Bueno, no sé, ellos son mi familia. They are my family. Okay. ¿Cómo dirías? Ella es mi They, hermana. she's my sister. She's my sister. Okay, all right. Nosotros no somos parte del equipo. We're not part of the team. We're not part of the team. Tú eres parte del equipo. You're part of the team. Okay, so that's am ECR in present simple. ¿Sale? Entonces, ahora, do you have any questions with this? No? No. Okay, sure. Now, we can also use those auxiliary verbs, but because, by the way, in all those examples, if we remember the structure, remember, all the sentences have un activo, un auxiliar, una acción, un complemento, ¿no? Eso es lo que dijimos. Todo lo que tú digas tiene esos elementos. Cuando tú dices, por ejemplo, yo soy parte del equipo, ¿quién es parte del equipo? ¿Quién? Cuando tú dices esa idea, ¿quién es parte del equipo? Si tú quieres decir esa idea, yo soy parte del equipo en inglés. I am.
Ok, pero ¿quién es parte del equipo? I'm. Hay. ¿Hay nada más? Okay. I. Hay. Ujú. Okay. Ahora, necesitas un auxiliar. Ujú. En este caso, cuando tú haces ideas de este estilo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que el verbo y el auxiliar es la misma cosa, que en este caso es am. Aquí am, cuando haces esa clase de ideas, Am is verbo. es sí. Ujú. Así es el verbo to be, pero le llaman verbo to be, porque es un verbo y es un auxiliar al mismo tiempo, simultáneamente. Ujú. Y ya el complemento, pues es esto, part of the team. Ujú. Ahora, ¿por qué estoy diciéndote esto? Porque aquí, en esta clase de ideas, cuando tú después del am no pones un verbo, part of the team no hay ningún verbo ahí. Por esa razón, como no hay ningún verbo, am es estas dos cosas, es el auxiliar y es el verbo al mismo tiempo. Ujú. En esa clase de ideas. En esta clase de ideas. ¿Sale? Ahí están los ingredientes, aquí están los 4. Ahora, ¿dónde también te puedes encontrar am y CR? En esto que tú ya conoces como igual present continuous. Ujú. Ahí también te vas a encontrar am y CR. Y ahí va a estar ¿Cómo un lo poco. expresa en continuos todo lo que venga después? Como el complemento o como. Ok, mira. Ahora, present continuous son ideas como estas. Mira, estos serían present continuous. Vamos a poner aquí. La estructura del present continuous sería esta. El activo puedes tener cualquier activo. Vamos a decir we. Ujú. Después necesitas estos auxiliares, am, is o are. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia con las ideas anteriores que vimos es que aquí sí que tienes un verbo. Ujú. Sí que tienes un verbo y ese verbo, por cierto, tiene que estar en ing. Siempre. O sea, esa es la estructura, nunca cambia. Que estás haciendo algo en ese momento, digamos. Exacto. So we're having a class. Y luego tienes un complemento, a class. Aquí están los ingredientes. Nosotros estamos teniendo una clase. Eso es lo que está pasando en este preciso instante, ¿no? Que para eso te sirve el presente continuo, por cierto. Para hablar de cosas que están en las que están pasando en ese preciso instante. Ujú. Y bueno, ahora, ¿cómo harías esta idea? Vamos a hacer esta misma idea. So we're having a class. We're having a class. ¿Cómo harías esa eh, misma idea, pero ahora con la estructura de una idea interrogativa? Es decir, así. We're having a class. Are we having a class? Exactamente. Ujú. Y ya convertiste una idea en interrogativa, ¿no? Mm, Positiva. Are we having a class? Are we having? Aquí está. Are we having? Luego a class. Estamos teniendo una clase. Ajá, estás preguntando, ¿no? Oye, ¿estamos teniendo una clase? Entonces, por eso te digo, esto es bien importante que te lo aprendas de memoria. Esto. Mm. Ujú. Las estructuras, para que no te confundas de dónde pongo ahora. Aquí lo único que hiciste fue pasar el auxiliar acá, el activo acá, el verbo y el complemento. Mm. Ahora, acuérdate que siempre hay 4 versiones, de todas las ideas siempre hay 4 versiones, ¿no? ¿Cómo dirías entonces, cómo crees tú que dirías no estamos teniendo una clase? We are not having a class. So we're not having a class, exactamente. Ahora, ¿cómo harías entonces la versión negativa de la pregunta? ¿No estamos teniendo una clase? De la pregunta. Ujú. Mm,
Es la misma estructura Así del es. segundo. Sí. Are, are we or not? Ok. Mm. Cuando hagas, cuando hagas ideas interrogativas negativas con el presente continuo, solo acuérdate de que tienes que hacer esto, mira. Aren't we having? Aren't we having a class? ¿No estamos teniendo una clase? Ujú. Aren't. Aren't, Okay. Are, are- aren't. Ujú. Tienes que ocupar entonces la versión contraída de mm, el auxiliar con el not, porque si no, o sea, hay otra forma de hacerlo. Esta es la más fácil, pero si no quieres hacer eso, entonces tienes que hacer esto. Are we not having, are we not having a class? Ay, estoy escribiendo bien horrible. Are we not having a class? Si no, tienes que poner el not. Mira, lo tienes que poner entre el activo. Siempre que quieras hacer con la versión completa, el not tiene que estar entre el activo y el verbo. okay. Active. Are we not having a class? O aren't we having a class? Yo te recomiendo que ocupes este porque ya no tienes que estar pensando dónde pones el not. Yeah, for sure. Entonces, ya, eso, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia es que aquí estás usando verbos. Aquí sí tienes que usar verbos. Y no puedes usar el verbo en ninguna otra forma, bajo ninguna circunstancia. Ujú. O sea, no puedes decir algo como we are have a class o we are work Mm, now. Eso no se puede, ¿no? Si ocupas estos, porque por cierto, aquí sí son auxiliares. Ujú. Son auxiliares. Eso es am, is, are. En las otras ideas que vimos, acuérdate que son auxiliares y verbos al mismo tiempo. sí. ¿Vale? Ok. Entonces, ujú. Eso es lo que llaman presente continuo es esto, nada más. O sea, no es muy, muy complicado. Ahora, Ujú, quizás lo que haya que recordar ahora sea la pragmática, es decir, ¿para qué me sirve, no? ¿Para qué me sirve esto? So, this is useful. This is quite useful when you want to express that you are in the middle of some action. Mhm. You are in the middle of some action. So I'm taking a class. I'm I'm calling my mother. I'm driving my car. She's cooking something. Mhm. So they are working now. Están en ujú, medio, están trabajando y están cocinando. Están en medio de esa actividad, están en medio de ese proceso. Por eso se llama continuo, porque es un proceso que está todavía en continuación, por así ujú. decirlo, en proceso. Yeah. Ahora, pero no solo sirve para eso. ¿Ya puedo borrar este? Sí, Ok. Entonces, a ver, ¿para qué te sirve entonces todo. esta estructura? Esta estructura te sirve para eso que ya dijimos, para, pues eso, para cuando alguien está en medio de alguna actividad. Pero también sirve para decir que apenas empezaste a hacer un proyecto, una actividad y todavía estás en ese proceso. Por ejemplo, tú podrías decir esto, mira, I'm living. ¿Qué entiendes si yo digo I'm living in New York? I'm living in New York. O digamos esto. She's working. She's working at Google. A ver, ¿qué entenderías en español con esas dos ideas? Estoy viviendo en Nueva York y ella está trabajando en Google. Así es. Ahora, si tú dices eso, no quiere decir que en ese preciso instante esté trabajando en Google, ¿no? En ese preciso momento. Es lo como cuando yo te pregunto, oye, ¿y cómo has estado, Renata? No, pues bien, estoy escribiendo mi tesis. Cuando tú me dices eso, no necesariamente quiere decir que estés ahí en ese preciso instante escribiendo tu tesis.
Ujú. Es lo que está pasando en ese momento en tu vida, digamos. Ándale. Ajá. Ese es tu proyecto, que estás en medio de ese proyecto Mm. y pues todavía estás ahí. Ujú. Y no hace mucho ahora Pero lo que también haces. sí, pero también sirve para si estás haciendo en Ah, ese preciso momento. sí, sí. Ujú. Si eso estuvieras haciendo en ese preciso instante, pero también sirve para acciones que, oye, ¿y qué estás haciendo, Rafa? No, pues fíjate que estoy programando un juego. O no, fíjate que estoy ayudando a mi mamá a construir su casa. O Mm. fíjate que estoy yendo a dar clases con mi tío. Ujú. Todas esas cosas que son proyectos en los que apenas empezaste y estás en medio de sus proyectos. Entonces también sirve para eso. Entonces cuando dice, I'm living in New York, eh, o sea, hace poco. Y se entiende, por cierto, o sea, hay un mensaje implícito de que hace poco que estás haciendo eso. Ujú. Que empezaste no hace mucho y que sigues en el transcurso de eso. Ujú. Pues también te sirve para eso, para decir esa clase de cosas. ¿Vale? Okay, so how would you say something like, um, estoy tomando clases con un nuevo maestro, Con uno, con un nuevo maestro, ah, I am, I am, I am taking a class with a new teacher. okay. Ahora, Taking, taking. Ujú. Ahora, eso es lo que te digo, hay que intentar no decir esto, mira, I am. yeah, I know. Ujú. Yeah, it's just- okay. Ándale, I'm taking a class with a new teacher. exactly. Ujú. A mí me pasa a veces, o sea, la N y la M se confunden mucho porque se parecen. Ujú. Y nos resulta más fácil decir la N, ein. Pero acuérdate que cada vez que tú tengas la M es algo que llaman bilabial. Y bilabial significa que pues tienes que tener los labios cerrados. Ujú. Ajá. Entonces, ok, so I'm having a good day. ¿Cómo dirías? Estoy teniendo un buen día. I am having a good day. Fine. I'm Ajá, exactamente. Ok, ¿cómo dirías? No están haciendo lo que les dije. Bueno, ya nos metemos con otro tiempo, pero a ver. No, eh, ellos no están haciendo lo que les dije. they're not doing what I say. Ok, What, what I say. lo que yo dije, ok, what I said. Ok. Ujú. Say. Que por cierto, ese verbo, cuando lo digas en pasado, es así, ¿no? Así se escribe, pero esa ahí no suena. How do you pronounce? Said, Said. said, como said, así de tener said. Okay. Ujú. So they're not doing what I said. What I said. Ujú. Ahora, mira, eso también se me faltó decirte esto. A Okay. veces, a But veces, I said in good or no correct. sorry, what's your question? I said correct or incorrect. They are Yeah, not doing what I said. you said it right. You said it Okay. right. Just pay attention to that part. Uh-huh. What I try not to say what I. Mhm. What I What I exactly. what Mhm. I said. What I said. Yeah. Totally. Okay, so you can in the negative form of This sorry, one question. yeah. Tell me That sentence is in present continuous. exactly. Yeah. Okay. Mhm. So I can put in my example. Yeah, that's in present continuous. So you can say that one. I'm not right. I'm not. You can say you're not. You're not. Now, oh, she's not. All those forms, right? She's not, I'm not, you're not, she's not, he's not. But
Uh, it's not. It's not. Oh, so we are not. Right. We are not. And finally, they are not. They are not. Ok. Mira, tú puedes tener esto, pero ¿sabes a veces qué te vas a encontrar en el slang? ¿Te acuerdas del slang? O sea, Mm, lo que yeah, usa yeah, la yeah, gente en la calle, ¿no? yeah, Bueno, yeah. la gente a veces dice What esto. what does it mean slang in Spanish? Slang es como con la jerga, creo que le dicen la jerga. Ujú. En español esa palabra se traduciría como la jerga, que es pues eso, como cuando la gente se inventa palabras, ¿no? Yeah, nah, I know. Ujú. Entonces, esta jerga, este slang, es bien común, al menos, pero eso no lo usarías. Acuérdate, esto que te voy a decir aquí, no lo usarías bajo ninguna circunstancia en un contexto formal, jamás. Okay. Pero es decir, la gente dice, I ain't. ¿Has escuchado esa palabra? I ain't. Yeah. Ujú. I What ain't. is Es lo mismo que I'm not. I ain't your friend. I I, am? I ain't. Ujú. It's more difficult to pronounce. Yes, it is. Ujú. Ain't. Pero es como, bueno, tanto, es como, esta A suena como una E y ya. Ain't. Ain't Ain't. with and with the T in the T. final. Ajá. Y I ain't. So you ain't. Ain't. You ain't. You ain't. She ain't. Y ya le quitas el is, she ain't, he ain't, he ain't, it ain't. Eso está mucho en canciones o en películas. So we ain't, and they ain't. Es lo mismo. Ujú. Es exactamente lo mismo que I'm not. Puedes decir I'm not your friend o I ain't your friend. So you're not my boss, you ain't my boss. So she's not my girlfriend, she ain't my girlfriend. Mm. Ujú. So he's not my brother, he ain't my brother. Ujú. He ain't. He ain't. Es un poco más fácil en el sentido de que no tienes que estar pensando en el you are, I'm not. O sea, todo es ain't, ¿no? Mm. You ain't, I ain't, you ain't. Por eso la gente Okay. lo usa porque es más But fácil. Ah, dime. this is in the title. Título, how do you say título? In the title. The title. In the title, say present continuous. This is in, I mean, Okay, in both of them, present continuous o present simple. O sea, esto del okay. ain't aplica para las dos formas. Yeah. O sea, si ya lo quieres ocupar en continuous, pues ya sabes. Tienes que poner aquí un verbo en ing. Ujú. Para que ya sea, para que lo conviertas en presente continuo, acuérdate que ahí después del ain't tendría que venir un verbo en ing. Ah, yeah, yeah, I yeah. ain't working. I ain't working. So you ain't taking a class. Tú no estás tomando una clase. You ain't taking. Mm. O he ain't, he ain't arguing. Él no está peleando, discutiendo. He ain't arguing. Yeah. He ain't. He ain't. Ujú. Okay, perfect. Entonces, bueno, recuerda, eso no lo ocupes nunca no sé, en una junta de trabajo, ¿no? Por ejemplo. Mhm. O en una entrevista O en, o algo así. o en la clase o algo así, para contestar algo. Ajá, sí, no. No, o sea, en un examen no, ni en nada que sea formal, nada de trabajo, nada que requiera Si formalidad. estás en una fiesta o algo así, sí. Sí, ándale, sí. O sea, con tus cuates, con cualquier gente en la calle, sí, puedes ocupar Ujú. eso, ¿no? Y lo vas a escuchar Mm. mucho, por cierto.
Okay, okay, perfect. Entonces, ¿sabes? Esa es una de las cosas que a mí me molestaba mucho cuando aprendí inglés, que nada más me enseñaban inglés así, profesional, Lo ¿no? Así, típico. Mm. anda, ajá. O sea, pues profesional y académico. Y resulta ser que cuando sales a la calle te dicen, he ain't. ¿Qué es he Y ain't? tú así, ¿qué es eso? Sí. Entonces vale la pena saberse esa, bueno, pues esa forma, ¿no? Sí, porque aparte hay muchas también como frases que son más nativas que Ujú. nunca te enseñan también, ¿no? Sí, A sí. ver, que significan totalmente otra cosa O lo mismo, pero de de lo otra que manera, ¿no? sí, Entonces, okay, so you have eso. those phrases. You ain't, you ain't. Okay. So, yeah, that's the point. So, okay. Mm, so let me check. What does it say here? So, yeah. So we're not. So yes, we are. Okay. And by the way, yeah. So short answers. That's another thing with I am. Um, so whenever you want to say yes or no, it's not like in Spanish. In Spanish, you can say, oye, ¿tú eres Jenny? No. Es decir, en español nada más puedes decir no y ya. Oye, ¿tú eres Renata? Sí, y ya. Pero en inglés, nunca, jamás, en ninguna pregunta que tú quieras contestar de manera corta, nunca nada más dices yes or no. Okay. Tienes que usar siempre, dependiendo cómo te hagan la pregunta. Si la pregunta te la hacen con estos auxiliares, ¿Are you Jenny? Ah, yes, I am. O no, I'm not. Tienes que Mm, acordarte del activo y del auxiliar. mm, okay. Por ejemplo, digamos Always. que yo te pregunto, is he your brother? Is he your brother? Oye, ¿él es tu hermano? ¿Cómo dirías? Sí, sí es. Yes, here. He is. Oh, Yeah, yeah. yes, he is. O cómo Yes. dirías, no, no es. He's not. No, No, he's not. exacto. No, he's not. He's not. Ujú. Acuérdate que acá arriba, en la respuesta corta, tienes que ocupar la versión completa. No puedes decir esto, ¿no? No puedes decir, yes, he's. Ujú, Ahí no se puede. Para decir sí, sí tienes que ocupar la versión completa. Yes, he is. Y ya cuando dices no, he's not. Y te das ujú, cuenta que tiene que ver siempre con el activo. mm. Ujú. Y ahora, si yo te digo, mm, ah, are you, are you, are you happy? A ver, ¿cómo me dirías? ¿Así? Yes, I am. Exactly. Yes, I am. Yes, I am. I am. Ujú. Ahora Mm, que me digas, no, I'm not. exacto. No, I'm not. Mm. Y eso aplica con todos los auxiliares, no solo con este, con todas las preguntas. Si, por ejemplo, alguien te pregunta, ¿Do you love me? ¿Do you love me? Yes, I do. Exactamente. Yes, I do. ¿Cómo dirías? No, No, I don't. no, I don't. Exactamente. Ah. Lo mismo con cualquier otra. Si yo te digo, oye, will they come? Will they come today? Yes, they come Ah, or no. Yes, they will. Exactamente. El auxiliar es Yes. el que quieres. Ujú. Yes, they will. Always uh, responder, You need to answer, answer. answer, Answer. answer. Yeah. So what you need is the auxiliary verb and the active. That's what you need. No necesitas otra cosa, no necesitas el verbo, no necesitas nada más. Para las respuestas cortas solo necesitas el activo primero y el auxiliar con el cual te están formulando la pregunta. Okay, always the auxiliary. Always, all the time. Yeah. Okay, perfect. So you say no.
No, ¿cómo dirías? No, no van a venir. No, they they Mm. mm, will not will. They won't. Okay, yeah. Want is a Oh, that is another. auxiliary. Yeah. Yeah, okay, it's but in exchange. Is the contracted version of will not. You can say won't, of course, or you can say will not. Is the same. Es lo mismo que con do not. Puedes decir do not o puedes decir don't. Okay. So in the negative, always I can say won't. Yeah, yeah. Ujú, Yeah. ujú. No, they won't. No, they will not. Ahora, puedes decir they will not, pero acuérdate que dices they will not. Así como aquí, tú podrías también decir no, 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 I do not. Sí puedes decir I do not y está bien. Ujú. Mm. O también acá puedes decir no, I'm not o no, no, I am not. No, I am not. Es decir, no, puedes tener estas versiones también, pero acuérdate que si dices no, I am not, no, I do not, It's no, I no. more tajante. Sí, o sea, estás diciéndole así bien tajantemente no, 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 no. Ujú. Mm. ¿Sale? Okay. Yeah. Entonces, ok, bueno, esto, ¿sale? La siguiente clase te voy a hacer preguntas. Vamos a empezar con eso. Yo te voy a hacer preguntas, te voy a hacer un montón de preguntas. Ujú. Y lo único que tú tienes que decirme entonces es, pues, sí o no, pero contestando con estas short answers. ¿Ok? Perfect. So, Renata, see you on what? On Monday. See you on Monday. Okay? Okay, So, Rafa, thank you very much. take care. So, Take care. Bye. see you. Bye. Okay, sure. So, so yesterday we saw how to pay attention to main stress, right? And how to pay Yes. attention to you know, to sentence stress. So remember, it's like learning music. So you need to just notice where to raise your voice. So okay, but when now we can continue, I guess, and we can continue what we were doing yesterday, which was that part here, right? So remember, Miss, Mrs., and Mister. Mhm. So you already know this. Mrs. when someone is married. Mister. Mister doesn't matter. You know, that's the curious thing. Mister is for any kind of men. I mean, either married or not. So that doesn't count. Mhm. So, okay. All right. So it says here, complete the sentences, then compare with a partner. Okay, so how will you complete this sentence right here? My first name is Ira. Okay, the second one. Everyone call me Sira or Renata. All right, and the third. My last name is Matiaula. Okay, number 4. My middle name is Renata. Okay, do you have a nickname? No, I don't have. I don't know. No. Okay, so number 6. My teacher name is Rafael. Sure. Okay, all right. So, do you know how to spell words, Renata? What? How to spelling. Yeah. Okay, How how to would spell what? Rafael? anything? How would you spell your name, Renata? RENITI. Okay, all right. Yeah, you know, yeah. So you just have to be careful with those letters, you know. A.
And what else? And I. A and I Yes. confuse those ones, you know. I confuse Yeah. those. Me too. A, I, A, I. So you need to make the association. So E sounds like I am, I work, I whatever. You know? Mm. I. Mm. Because yeah, I always confuse these ones. I always say A, I can't remember. Yeah, totally, totally. I know. So the rest of the letters are quite easy, right? So B, C, D, E, F, G, whatever. But those are the confusing ones. So this is A, just A, and this is Mm. I, right? So knowing that, how would you pronounce or how would you spell this? Let's say this word. Communication. COMMUNICATION. No, ION. You were right. It's E. No, I. Sorry. Yeah. Oh. So I. Let me put the name. Yeah. It's. I was confused this one. So it's Yeah. I. E. That's not E. It's I. Okay. All right. So, in your opinion, what do you think is useful knowing how to spell? What do you? Why do you think it's useful? Usual. Sorry, Use. can you repeat? Yeah. Why do you think is useful? Useful to know how to spell. In which situations would you use spelling? ¿Cómo en qué situaciones crees tú o para qué crees que sirva? En el deletrear. Ujú. I don't know, maybe when you go in some place and no, I don't know in what situation. Okay, maybe when When you. you can understand the word, Ujú, yeah, or the sound is very different ujú. Okay. to the how and the spell is different when you don't hear very good the word maybe. Yeah, that's particularly I, useful when you're on a call. When you are on a call and then uh-huh. you want to give your name to someone, Yeah. you know, they're gonna ask you, okay, can you spell your surname, please? And not Oh yeah, sure. always with Mhm. Sira. Exactly. So that happens with names. That's why, you have this activity. It's quite useful when you're on a call and you need to give your name to someone. You're gonna need Uh-huh. it, right? So, okay, it's just a matter of practice, as you can imagine. It's just practicing. So, for example, let's say, how do you spell Schwarzenegger? Yeah, I don't even know how to write that name. Let's pretend. A ver, how would you spell that name? That surname, Schwarzenegger. Ah, yeah, that one, Schwarzenegger. So how would you spell this name? This Yeah, surname. so it's in there. SCHWARC Uh-huh. ENEJGGER. G. Exactly. Okay. All right. Okay, so you know how to do it. You know how to do it. So it says here, how do you spell Catherine's last name? Okay, so you already know this. Okay, so I think we can skip that one. We can skip that one. Then we can move on to the next part, which is which classroom is coming this year? What about Jenny? Okay, so we can practice the conversation, but at the same time, we can also practice connected speech. Do you remember connected speech? Yes, for sure. All right, so you are gonna hear an English class.
English class. Yes, I am. You're in urine. You're in room B. I'm not. Am I in room B too? It's gonna sound like one word. Am I in room B? No, you're not. You're in room G. Oh, we're not in the same class. Not in the same. Not in. So we're not in the same class. Okay, all right. So we're gonna do some play role. I'm gonna be Mr. Martin, and you're gonna be Carmen. Okay. So we need to. Sorry. And Jenny? Jenny, sure. Jenny Carmen is the same. Oh, no, it's another. 3 people. Okay, so let's pretend you are going to be Jenny and Carmen. All right. Carmen. Okay. So let's pretend that I say, "Hey, good morning. Are you here for an English class?" Yes, I am. I am Carmen Rivera. Okay, so you're in room B. I am Jenny. Are you Jenny Lou? No, I am not. I'm Jenny Lim. I am in room B2. Yes. Wait, no, you're not. You're in room G. Oh no, Carmen, we're not in the same class. We're not in the same class. So we're not in. We're not in. We're not in. Not in. Yeah, right. T is R. Yeah. So we're not in the same class. Okay. All right. Sure. So it says here, can you complete these conversations? Use a conversation about to help you. Okay. All right. So how would you complete this one? Are you Jenny Lu? No, I am not. Are you Jenny Lu? No, I am not. I am Lucy. Right. Okay, so there's a difference, if you say, are you Jenny Lou? If you say, no, I am not, it's too incisive. Es como muy incisivo, no soy. This is, no, I am not. Si ocupas la versión completa de I am not, el mensaje que estás dando es como muy, así, muy enfático, ¿no? Es como, no. Es como decirle a alguien, oye, ¿tú eres Jenny? No. Muy tajante. Muy tajante. Entonces, para suavizar un poco el tema, decir, no, tendrías que usar la versión contraída del I am con el not, que pues sería este, ¿no? No, I'm not. No, I'm not. Okay, I'm not. No, I am not. Ándale. O sea, sí, está bien gramaticalmente decir no, I am not, pero sí hay un cambio en el mensaje ahí. O sea, se escucha un poco más, Como más así, más tajante, ¿no? No, I am not. Exacto. Entonces, no, I'm not. I'm Lucy. Ya dices, las opciones contraídas, ¿no? I'm Lucy. All right. So number 2, how would you complete number 2? Are you here for an English class? Okay. Are you here for an English class? Okay, so letter B. Yes, I am. Exactly. So when you're saying yes, now you can use the complete version. Yes, I am. Solo cuando dices que sí. Sorry. No, sí está bien. Entonces, yes, I am. Y ya puedes, ahí ya es de tu elección. Tu elección puedes decir I am o I'm. I'm Carmen Rivera. Okay. O sea, lo que no puedes decir aquí es decir yes, I'm, ¿no? O sea, eso no. Ahí sí necesitas la versión completa. Yes, I am. Para la del no, sí, mejor la contraída. No, I'm not. Oh, yes, I am. Okay, so letter 3. Number 3. Okay. I am. No. Yes. I am in your class. I am in your class. Okay. I am, but if you say I am in your class, you are using the structure of a
affirmative sentence. Remember? Okay. Es una pregunta, okay. Yeah. I don't know. Right. In your class? Mm. It's now I am. Mm-mm. It's a question. I'm. Mm-mm. Uh, This is the subject. This is the auxiliary verb and the verb, and this is the complement in your class. So what you need is to start with the auxiliary verb. Okay. Okay, we start with the Celia. Where? No. Mm-mm. In your class? Okay, okay. Where are you going for? No, 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 no. Just have to switch. Am I in your class? Exactly. Am I? Really? Yeah. Am I? Am I? Am I? Oh, I don't know about that. Yeah. So remember, when You you get can lost. change that word. Mm-hmm. Am I? Am Oh I? yeah. I remember. Yes. Okay. Am I? Mm-hmm. And by the way, it's gonna sound like one word. Am I? As if you were saying, am I? Am I? Ujú. Además suena como si hagas esto, ¿no? Am I in your class? Am I? Okay. ¿Te acuerdas? Por eso es minuto, ¿te acuerdas de saberse eso del activo más auxiliar, más Yes. acción? Porque siempre que te Yes. confundas, regresa a eso, ¿no? Acuérdate que las ideas Yes. interrogativas siempre vas con el auxiliar. Am I in your class? Okay. All right. So, number 3. Yes. You. Yes, you are. Yes, you are in my class. Exactly. Yeah. Yes, you are in my class. Okay. So, the verb to be, this verb to be, the famous verb to be. Okay. So, huh? One moment, I go to the Sure, bathroom. sure.
Ready. Okay. Okay. So yeah, the verb to be. So the verb to be, you already know this verb, I guess, but okay, so I need to tell you something about this, okay? So the verb to be has many forms. I mean, has a form in present, has a form in past, has a form in future, has a form in any kind of tense, okay? But the first one we need to know is the present. Vamos a verlo aquí. The verb to be in present. So you have to take in mind two things. We have two forms. When you want to use the verb to be in present, you can do two things. The first is what you know, I guess, as present simple, right? So you know this tense, which is present simple, or simple present, which is the same. Present simple, and then you have present continuous. Okay. So in present, the verb to be will help you in present to form present simple and present continuous. So all those examples that you have in the book, so all those like I am, I am, you are, he's, she's, yeah, it is, we are, and they are, right? So you have two combinations. You have two possible combinations. When you have an active, let's say I, you, he, she, it, un activo. So when you have an active and then you have, the verb to be, and then you have any kind of word, let's say like an adjective. For example, if you say I am happy, you're sad, he's he's awful, she's beautiful, it is complicated, we are stuck, they are smart. You can have an adjective, or you can have a name. You can have a name, a proper name. I am Renata, you are Miguel, he's Rafael, she's whatever, So whenever you have an adjective or a name, you're using the verb to be in present simple. Es decir, si tú ves esto y luego ves cualquier otra cosa que no sea un verbo, o sea, un adjetivo, o puede ser un nombre, inclusive puede ser una preposición, puedes decir she's in, she's out, ella está dentro, ¿no? She's in. I'm in, estoy dentro. O she's out, ella está afuera, ¿no? El punto es que aquí no tienes que tener un verbo. No. No. O sea, para que sea presente simple, tienes que tener aquí cualquier cosa que no sea un verbo. Es decir, bueno, esto. Ahora, normalmente estos tres, siempre vas a escuchar las contracciones. En la vida real, muy pocas veces vas a escuchar I am, or you are, he is, she is, we are, they are. In the real life, you're not going to hear this one. I mean, it's correct to say I am, but you're not going to hear that. What you're going to hear is I'm. You will always hear I'm. You will always hear your. I'm your. So you will never going to hear he is, but you're gonna hear his. You're gonna hear his. He's my friend. He's my boyfriend. He's my boss. He's. She's all the time. She's. Never she is. She's. Or it is. It is more flexible. You can use it is, or you can use it's. So
You can say, it's my fault. Es mi culpa, no? It's my fault. It's your fault. Mm. But not it is. I mean, of course you can say it, but it's not common. And then we are your friends. We are your friends. They are your friends. They are my friends. So Okay. so the point here, never in present simple, when you're using the verb to be in present simple, you must never use a verb. How do you pronounce weird? We're, yeah, Weird. we're. Okay, so we have 2 minutes left. I'm gonna close the session and open it again. Okay. So, don't go.